Se supone que ya debe estar la clase. ¿Sí? Sí, pero ya se ve. Sí, ya se ve. Ya se ve, pero yo tengo aquí dos pantallas que no las puedo quitar. ¿Sabían eso? Ya pude. Doctora, tengo una duda. ¿Podríamos grabar la clase o...? Sí, la puedes grabar. Gracias. ¿La grabas tú o te tengo que mandar algo de aquí? Grábala tú. ¿Sale? La grabo yo. Sale, pues. Bueno, para los que no me conocen, que yo creo que todos me conocen, yo soy la doctora Serrano, ¿sí? Y vamos a tener la clase de anatomía radiológica. Esta clase de anatomía radiológica va encaminada prácticamente, vamos a ver abdomen, vamos a ver estudios contrastados de abdomen, ¿sí? Y vamos a ver también todo lo que se refiere a cráneo y cuello, ¿sí? O sea que vamos a ver placas, vamos a ver ultrasonidos, vamos a ver tomografías y vamos a ver resonancias magnéticas, ¿sí? Claro, todo no va a ser a profundidad, ni menos por el tiempo que tenemos, todo va a ser por encima, ¿sale? Hasta que vean patologías, pues ya van a ver más enfermedades en tomografía. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí. ¿No? Va. Esta clasificación del abdomen, que se divide en cuadrantes, ¿sí? Es una clasificación prácticamente estadounidense y europea, de tal manera que todo mundo tiene esta clasificación. Si alguien me habla por teléfono y me dice, doctora, tengo un paciente que le duele el hipocondrio derecho, ya sé que le está doliendo más o menos a la altura del hígado, ¿sí? Entonces, al abdomen lo dividimos en cuadrantes, una línea que pasa por a media clavícula, medio clavicular, hacia las ingles de la apéndice tifoides a nivel transverso, ¿sí? Y otra que pasa a nivel subcostal, de tal manera que son 9 cuadrantes, ¿sí? El hipocondrio derecho, el epigastrio abajo del apéndice tifoides, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el mesogastrio, donde está el ombligo, y el flanco izquierdo. La fosa ilíaca del lado derecho, el hipogastrio y la fosa ilíaca del lado izquierdo, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente, si yo tengo un paciente que tiene un dolor a nivel subcostal, ¿sí? Y que se dirige hacia la espalda, ¿sí? Del lado derecho, pues voy a pensar luego en qué anatomía existe en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho, ¿qué se va a encontrar? El hígado, la vesícula, ¿sí? Parte de lo que es ¿cómo se llama? Los conductos biliares. Entonces me voy a enfocar a qué es lo que le está pasando a ese nivel. Entonces le tomo una placa, veo si no tiene piedras en la vesícula, o veo si está o no está agrandado el hígado. Eso es lo que para eso me voy a enfocar primero. Ahorita con ustedes, les digo, ya no vamos a ver manitas, ni piececitos, ni nada de eso. Esto ya se nos complicó. Entonces, ¿a qué pacientes les voy a pedir placas de abdomen? Pues al paciente que presente algún dolor abdominal, en primer lugar, ¿sí? Lo primero que nosotros necesitamos saber entonces, ¿dónde le vino el dolor? ¿Cuál fue la primera manifestación del dolor? A veces llegan los pacientes 4 días, una semana después y ya les duele todo el abdomen, pero todo tiene un inicio. ¿Dónde le empezó el dolor? Y ahí donde le empezó el dolor, ahí es donde vamos a investigar primero. ¿De acuerdo? Vámonos pues. Sí, doctora. ¿Qué es lo que vamos a ver en una placa de abdomen? Pues vamos a ver primero qué tan gordito está el paciente, si es un paciente obeso o no está obeso, cuánto tiene de panícula adiposo, ¿sí? Viendo la placa desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir ver? Nos va a permitir ver si el paciente no tiene hernias, ¿sí?
hacia los lados. Necesitamos que el paciente se vea simétrico. Y si no se ve simétrico, tenemos que ir a buscar por qué esta asimetría del paciente, que tiene una hernia, tiene una tumoración que se le está yendo hacia un lado, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. ¿Dónde está localizada? ¿Sí? En mesogastrio, en el hipocondrio, o del mesogastrio se va a la pelvis, ¿sí? Entonces, para eso queremos la placa, ¿sí? Vamos a ver tejidos blandos, ya le vimos al paciente todos los tejidos blandos. Vamos a ver tejidos musculares. Ustedes saben que tejidos musculares no los vamos a ver, pero vamos a ver dónde están los rectos anteriores, vamos a ver dónde están los músculos, los oblicuos, ¿sí? Y parte de la masa sacrolumbar, de la parte dimensionales. Voy a ver tanto lo de adelante como, y eso es muy importante, ¿sí? Bueno, vimos músculos, después nos vamos con los huesos. ¿Y qué vamos a ver en los huesos? Vamos a ver las vértebras. Y a las vértebras lo que vamos a ver principalmente es que estén alineadas en un solo eje. Eso es muy importante, que no se vaya la vértebra, que no tenga una escoliosis, que se curve hacia algún lado o se curve hacia el otro lado, y que las vértebras no estén rotadas, ¿sí? Si nuestra columna, que debe estar derecha, hace una escoliosis, se curva hacia el lado derecho, ¿sí? Ese es un signo, es un dato que nos está diciendo que el paciente probablemente le está doliendo del lado derecho. Y por placa probablemente tenga una apendicitis aguda, ¿sí? Entonces vimos que la columna está derecha y no tiene ningún problema. Si se va hacia el lado izquierdo, nos está indicando que el problema está del lado izquierdo. Entonces vamos a buscar signos en la placa del lado izquierdo. ¿Qué es lo que hay y dónde le empezó el dolor al paciente? ¿Sí? Vamos a ver vísceras macizas. Vísceras macizas como cuáles. Como el hígado, como el vaso, como los riñones, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver principalmente en vísceras macizas, riñones, vaso e hígado. Y posteriormente nos vamos a ¿qué? A lo que es todo el intestino, ¿sí? Por lo general el intestino que únicamente vamos a ver por placa va a ser el intestino grueso, que forma un marco cólico, prácticamente así le llamamos nosotros. Está el colon ascendente, que empieza ahí en la fosa ilíaca del lado derecho, se sube hacia arriba y se continúa con el colon transverso. Hace un ángulo ahí y es el ángulo hepático del colon. Este colon, que es este que ven aquí, va a presentar estas indentaciones que tiene acá, y esto se le va a llamar austras. Las austras se deben de ver así como se ve aquí, donde está el colon. No se une una con otra, o sea que no se va a unir de lado a lado. Si se unen estas indentaciones, la de arriba con la de abajo, el paciente empieza a sentir que tienes datos de inflamación, ¿sí? De abdomen agudo. Entonces tenemos que buscar por qué se unieron las austras, qué es lo que le está pasando al paciente. Bueno, el colon puede tener aire, puede tener material de residuo que es popó, puede tener material de residuo que es popó, ¿sí? Entonces, lo principal aquí, ¿cuánto aguanta un colon para producir dolor? Ustedes se estriñen y no hacen del baño un día. No hacen del baño 2 días. Al tercer día ustedes ya les empieza a doler el intestino. Entonces, cuando el intestino empieza a sufrir es cuando tiene más de 5 centímetros el colon distendido, ya sea por gas o por material de residuo. ¿De acuerdo? Vamos a ver asas intestinales de yeyuno e ilion. No. No vamos a ver asas de intestino delgado en pacientes que estén sanos. Vamos a ver asas de intestino delgado dilatadas cuando el paciente tiene un problema intestinal. ¿Y cómo lo vamos a ver? El yeyuno.
Lo vamos a ver como apilamiento de monedas, ¿sí? Tiene válvulas conniventes y estas válvulas se van a ver como si ustedes apilaran 20 pesos, así se van a ver inflamadas de lado a lado, ¿sí? Como las válvulas que están acá arriba. Se van a llenar de aire, pues el intestino delgado tiene que formar también aire, ¿sí? Y el ilion también va a tener válvulas conniventes, sí, pero van a ser válvulas conniventes más separadas, ¿sí? Mucho más separadas. ¿Cómo se toma una placa? Tomamos 2 proyecciones para abdomen, ¿sí? Una placa acostado o de cúbito supino, ¿sí? Le dijimos al paciente que se acueste sobre la mesa. Nosotros metemos el chasis a la mesa y el tubo de rayos X está a 1 metro. Tomamos como referencia el ombligo. Entonces el rayo va a caer en el ombligo y se va a dispersar hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? De tal manera que abarque ¿qué? Para que sea una buena placa de abdomen debe de abarcar hemidiafragmas y debe de abarcar cavidad pélvica. O sea que vamos a ver sínfisis del pubis, vamos a ver sínfisis del pubis y hemidiafragmas. Y si estamos sospechando en ese paciente que tenga un problema intestinal, ¿sí? Le vamos a pedir una placa en bipedestación de pie. ¿Por qué de pie? Porque yo estoy sospechando que al paciente le duele el intestino. Entonces, al cambiar nosotros al paciente de posición, ¿qué va a pasar? Los líquidos van a cambiar. Si yo tengo una botella de agua y la pongo parada, el agua se va a ir para abajo, ¿no? Y el aire se va a ir para arriba. Así pasa con el cuerpo humano. El agua se va para abajo y el aire va a subir hacia arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si está tapado el paciente, pues va a haber nivelitos de aire, agua. Vamos. ¿Cada cuánto se fuma usted? Todos los días. ¿A qué hora tu primer batazo? De la mañana, tarde y noche. O sea, usted duerme plácidamente con su culo. Rico. Ese celular. Buenas, la marihuana es rica. ¿Cada cuánto se fuma su culo usted? Todos los días. ¿A qué hora se echa su primer batazo? Mañana, tarde y noche. Su celular, chicos. Pedimos una placa de pie, ¿de acuerdo? Sí, Sanayo, ya se fueron. O ya se fueron a dormir. Aquí estamos. Aquí estamos, doctora. Aquí estamos, doctora. Bueno. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Qué? Para que sea una buena placa abdominal, ¿se tenían que ver los hemidiafragmas y la cavidad cuál? Pélvica. Ah, ok. Se tiene que ver la vejiga y la sínfisis del pubis, ¿sí? Sí. Para que sea una placa abdominal. Pero hay pacientes que están bien grandotes o bien gordos y no caben en una placa, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? En bipedestación. Vamos a abdomen que abarque la pelvis y le tomamos una placa de tórax, ¿sí? Una placa de tórax para poder ver los hemidiafragmas, ¿sí? Entonces ya vamos a ver los hemidiafragmas y vamos a ver la cavidad pélvica en pacientes que están muy grandes. Pero hay pacientes también que tienen otro problema. Y el problema es el siguiente. Pacientes atropellados que no se puedan mover, que tengan una fractura de fémur, les tomamos una placa lateral. Lo dejamos boca arriba, así como está la primera foto. Ponemos el chasis a un lado del paciente y volteamos nuestro foco. ¿Sí? Volteamos nuestro foco, es como el de la última foto, pero acostado boca arriba. Si no se puede mover. ¿Qué va a pasar?
el aire se va a ir para el frente, ¿de acuerdo? Para el ombligo del paciente y los líquidos se van a ir para atrás, ¿están de acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Estos son los semidiafragmas, ¿sí? Y estos son los músculos que no vemos por placa, ¿sí? Pero en un momento dado podemos ver que el paciente está asimétrico y puede tener un saco herniario a este nivel, o puede tener un saco herniario, una hernia a este nivel. Y si el paciente está asimétrico, pues estamos en que vamos a hacerle otro tipo de estudio para hacerle un diagnóstico, ¿sí? Entonces vemos los músculos rectos anteriores, la línea alba, los oblicuos, ¿sí? El tejido celular subcutáneo se ve, sí se ve. Pues vamos a ver la grasita del paciente y la piel. Músculos con tejido celular subcutáneo y piel forman una línea que se llaman líneas properitoneales. Esas líneas se ven por placas, sí. Si las líneas se observan, el paciente está normal. Si las líneas no se observan, el paciente está anormal. Significa que tiene un proceso inflamatorio dentro del abdomen. Y eso es lo que vamos a investigar. Una placa de abdomen que debe ser de pie, de cúbito, una lateral de cúbito izquierdo o lateral de cúbito supino y una placa de tórax. Es lo que le pedimos a los pacientes que tienen un dolor abdominal. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver que tenemos dos placas. En las dos placas, si ven, no se ven los semidiafragmas. No cabía el paciente, ¿sí? Sin embargo, podemos verla si la vemos de afuera hacia adentro, pues no vemos la grasita del paciente. En la primera foto, la columna. Si ven las apófisis espinosas y los pedículos, que son los ojitos de las vértebras, ¿sí? Se van rotando, se van haciendo chuecas hacia la izquierda. Es escoliosis, ¿no? Esa es una escoliosis. Y te está indicando que el problema está en el lado izquierdo, ¿sí? Hay que buscar qué es lo que tiene el lado izquierdo. ¿Qué pasó con el colon, que está en el borde superior del lado derecho de la placa? Se ven las austras, pero se unieron una con la otra, ¿están de acuerdo? No se ven nada más metidos los plieguecitos, sino que se unieron los plieguecitos y formaron una línea blanca gruesa, ahí por donde está el hígado, ¿sí lo ven? Sí. Eso se llama edema enterasa. Y el edema enterasa nos indica que el paciente tiene un abdomen agudo. Edema enterasa más una escoliosis tiene un abdomen agudo el paciente. ¿Dónde está el problema del abdomen agudo? Cavidad pélvica tiene gas, no es intestinal. ¿De acuerdo? Entonces me tengo que ir a meter con las vísceras macizas, porque ya vimos que las huecas están inflamadas, como son los intestinos, que son vísceras huecas, están inflamadas, están tapando algo. ¿Dónde está el problema? ¿Se ven los músculos psoas? Estos son los músculos psoas, son unos triangulitos cerca de la columna, ¿sí? Y el del lado derecho, lástima que no tengo señalador, oigan, y no sé cómo se saca aquí el señalador. O sea, tengo señalador, pero es el mío, y yo pensé que se veía allá. No, no se ve. No se ve, pero, ¿verdad? No. ¿Qué? Y no tengo otra cosa que sacar, oigan, para señalarles. Sandy, ¿no sabes cómo le puede poner ahí en la pantalla? ¿No tiene una herramienta como de lápiz o algo así por la pantalla, doctora? No tengo ni una herramienta de esas, ya la busqué, ya la rebusqué. No, creo que no tiene. No tiene, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que el colon está inflamado y tiene edema enterasa. Si ven dónde está el hígado, donde debe de estar el hígado, los pliegues se juntaron. Un pliegue con otro pliegue, cuando se junta,
está sufriendo, ¿de acuerdo? Una escoliosis me está indicando que el problema es del lado izquierdo. Se está acostando hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, es del lado izquierdo. No tengo que ir a ver el apéndice porque no es el apéndice. Definitivamente no, ¿sí? Doctora, ¿No se supone que si el psoas se ve borroso del lado derecho es porque es un problema de apendicitis? Sí, pero aquí Ok. estamos viendo el lado izquierdo, Ok, ¿sí? gracias. Entonces, vemos el psoas del lado derecho completo. 1, 2, 3, 4, que empiezan más o menos a nivel del L1 y hace una sombra hacia la fosa, hacia la cresta ilíaca. Digo, lástima que no tengo señalador, pero lo voy a encontrar. O si no, nos pasamos a otra, ¿sí? La otra es un abdomen de pie. Quedamos que el aire iba a ir para arriba en una placa de pie, ¿están de acuerdo? Y que los líquidos iban a bajar. Al bajarse los líquidos, esos líquidos van a ser niveles. Tiene niveles esta placa, ¿no? Así como que le hayamos hecho con el cuchillo a los intestinos, los hayamos cortado con un cuchillo. ¿Sí? Entonces, en el borde inferior, más o menos por donde está el ombligo, tiene cortadas los intestinos. En vez de tener asas así como asas, tiene cortadas y el aire más negro que se ve ese es aire y la zona menos radiopaca hacia abajo, eso es agua, ¿sí? Entonces nos está indicando que tiene niveles hidroaéreos y esos niveles hidroaéreos que nos van a dar que está sufriendo el intestino y nos está diciendo que el intestino está tapado. ¿De acuerdo? Entonces todo esto nos va a indicar que el intestino se nos tapó y que tiene una obstrucción intestinal media, ¿sí? Y aquí vemos lo siguiente. El número 1 es el hígado, al menos está marcado. El 2, la columna vertebral. En medio está la naricita que les decía de las vértebras. Y a los lados tiene 2 redondeces, una de cada lado. Esos son los pedículos vertebrales. ¿Sí? Después viene el número 13. En el borde es el músculo psoas. Todo este borde es el músculo psoas. ¿Lo ven? Ilíaca. Y del otro lado también está el músculo psoas, un triangulito que se va hacia la cresta ilíaca. Dice, yo veo puro blanco y negro, ¿verdad? Eso me han de decir. Cuesta trabajo estar así sin ver muy bien, ¿sí? Vamos a ver el 4. Tiene gas y es gas en el colon. Entonces tiene gas en que el le colon. llaman ahí el cuadro cólico, ¿no? Ahí, esa parte. El ángulo esplénico, ¿sí? Porque de este lado está el ángulo cólico esplénico y del otro lado, el número 12, es el ángulo hepático, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que es un cuadrito, un marco cólico, entonces tiene esquinas. La primera esquina es la del hígado, es el ángulo hepático. La segunda esquina, que es la que está más elevada, más hacia arriba, es el ángulo esplénico, puesto que está cerca del vaso. ¿De acuerdo? Y lo que está en el número 5, ese es el colon transverso. ¿Sí? Que al ser una placa de pie, ¿qué pasa? Pues se colgó el intestino hacia abajo, ¿no? Entonces se cuelga hacia abajo, el ángulo hepático se colgó también hacia abajo. ¿Y qué pasa con la glándula hepática cuando nosotros paramos, nos ponemos de pie? Pues también se va a tender a bajar, ¿sí? Entonces, los cambios que hay, la diferencia que hay entre una placa de pie y una de cúbito son esos. En la placa de pie, pues si yo me paro, todo desciende, ¿no? El hígado va a descender, el hígado va a descender, el transverso va a descender, el transverso va a descender. ¿De acuerdo?
Y a veces en algunos pacientes, para que lo tengan en cuenta, la pelvis entre una placa de pie y una de cúbito cambia. En vez de ser redondita como aquí se ve la cavidad pélvica, se empieza a achatar. Y los ilíacos, si no pones al paciente bien de pie, se alargan. Entonces, ¿en qué nos podemos ver la diferencia si no tuviera niveles un paciente en una placa de pie? Uno es en el colon transverso, que se va a colgar. 2 es en la glándula hepática. 3 es cómo está la cavidad pélvica. A pesar de que tengamos el mismo paciente, la cavidad pélvica puede cambiar. Y los ilíacos también pueden cambiar, no cambian en todos los pacientes. Esto es el problema que hay, que no todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes cambian. ¿Y eso por qué? Pues porque la columna, algunos están más lordóticos, ¿sí? Se hace más hacia afuera, la lordosis es mucho más acentuada y eso hace que la pelvis se vea más achatada. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a ver? Pues las densidades que ya no sabemos. Densidades huesos, sí vamos a ver densidades huesos, los huesos normales como el de la columna, las crestas ilíacas, ¿sí? Vamos a ver densidad aire, sí, en el estómago tiene aire. El colon tiene aire, sí tiene aire, definitivamente tiene aire. Y si nos encontramos con algunos abscesos pélvicos, renales, van a tener aire con pus, ¿sí? Densidad agua. La densidad agua también nos las vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, la densidad agua es menos radiopaco que una densidad sólida, ¿sí? Se va a ver como la vejiga radiopaca, ¿sí? Y la densidad grasa, pues es la densidad que te da, como te dijera, también es menos densa, parecida a la del agua, pero más densa que el agua. Y la densidad metal, pues ya todos la conocen, ¿no? La densidad metal es lo más blanco de lo blanco. Una prótesis de cadera, metal, pues se va a ver blanca, blanca, ¿sí? Eso es lo que ya les comentaba al tomar una placa, ¿sí? Abarca los hemidiafragmas y toda la pelvis. El kilovoltaje nosotros lo ponemos bajo para poder definir grises. ¿Sí ven? Vamos a ver grises, no vemos a colores. Vamos a poder definir si tiene piedras la vesícula, si tiene piedras el riñón, o si tiene piedras la cavidad pélvica, o vamos a poder definir, ¿sí? O si tiene una piedra que va bajando a través del uréter. Todo eso podemos definirlo, ¿sí? El único problema es que hay que practicarlo y hay que verlo, ¿sí? ¿A quién le vamos a practicar una placa de abdomen? Lo que ya les comentaba. A un paciente que le duela el abdomen, ¿de acuerdo? Paciente con dolor de abdomen, pase a rayos X a tomar una placa de abdomen en decúbito y de pie. Enfermedades crónicas, pacientes que tengan tumores, pues queremos saber qué densidades tiene el tumor. ¿Tiene densidad agua? ¿Tiene calcio? ¿Se está calcificando? ¿Sí? ¿O qué le está pasando al tumor? Y el tamaño del tumor. Y para todos los estudios contrastados, siempre antes de meterles contraste, llámese urografía, llámese colon, una serie esófago-gastrodenal, primero le tomamos una placa simple de abdomen. Eso es lo que siempre hacemos, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar calcificaciones sin ser un abdomen agudo, sí. Uno de ustedes puede tener calcificada la vesícula y no dolerle, pero le tomamos una placa de abdomen y le encontramos como hallazgo, ¿sí? Se le calcificó la vesícula porque tiene trastornos metabólicos del calcio. Bueno, pues ya sabemos que tiene la vesícula calcificada. Calcificaciones pancreáticas. Los pacientes que tienen pancreatitis crónica hacen muchas calcificaciones en los conductos, ¿sí? Y podemos encontrarnos esas calcificaciones a nivel del páncreas. Los ganglios mesentéricos, después de un proceso inflamatorio, se pueden llenar de calcio también y en una placa los podemos encontrar al lado de la columna vertebral.
Lo más común es que nos encontremos las calcificaciones renales, ¿sí? Que tengan un cálculo dentro del riñón, un cálculo descendiendo a través del uréter, ¿sí? Calcificaciones tumorales. Hay tumores que tienen calcio, que tienen grasa, que tienen agua, ¿sí? Tienen los 3 tipos de densidades, ¿sí? Y tenemos que ponerles un nombre a esos tumores. Calcificaciones quísticas. Hay quistes que pasan los años y se van calcificando porque no se han dado cuenta que está creciendo un quiste. Entonces, esos quistes alrededor, en su capa, empiezan a llenarse de calcio, ¿sí? Y puede estar que el señor ya llevar 10 años con su quiste y no darse cuenta. ¿De acuerdo? Esta es una placa de abdomen con gas, mucho gas. Tiene glándula hepática, esta densidad que ven en el ángulo hepático del lado derecho, que es esta en el hipocondrio derecho, es la densidad hepática, la densidad víscera maciza, ¿sí? La columna se ve recta, ¿ya vieron cómo se ve recta? Derechita, derechita. Se ven los ilíacos, muy bien los ilíacos, y se ve gas en diferentes formas a través del colon, ¿sí? Este es un poco de densidad agua, ¿por qué? Porque tiene llena la vejiga, la que está hasta abajo, ¿sí? Y nada más lo que vemos, y la otra placa nada más era para que viéramos un poco de escoliosis, ¿de acuerdo? Me pasé. 2 placas del mismo paciente. Este es un paciente que le llegó a uno de ustedes, bueno, a uno de sus compañeros más adelantados en trabajo social. Llegó con dolor abdominal y él decidió que tenía amibas. Y le dio un tratamiento para las amibas. Ahí se ven las pastillas, las zonas blancotas, esas que parecen pastillas, ¿sí las ven? A nivel de L5 y en la primera placa a nivel de L5. Entonces le dio pastillas que tenían yodo. El yodo en la radiografía se ve blanco porque es el yodo que nosotros utilizamos para los contrastes. La tomografía utiliza yodo, sí utiliza yodo. Los estudios como las urografías excretoras utilizamos yodo, sí utilizamos yodo. Entonces la de yodo hidroxiquinoloidea tiene yodo y se va a ver zonas radiopacas. Ahí se ve como la pastilla, ese puntilleo que ven, se va deshaciendo. Pastilla arriba, 5, 4, 3, 2, 1, en T12 y en L5 se ven 2 pastillas, una más arriba y otra más abajo, ¿sí? ¿Y qué otra cosa se ve? Distendidas las asas, ¿sí las ven? ¿Cómo se distendieron? Asas de intestino delgado distendidas. ¿Por qué digo de intestino delgado? Porque parecen monedas apilables, ¿sí? Asas de intestino grueso también llenas de aire, negras, ¿sí? Algunas tienen agua, como la que está en medio atravesando L1, L2, tiene agua, y otras se ven más negras todavía porque tienen más aire. Pero aquí lo que llama la atención es lo siguiente, vámonos a cavidad pélvica. ¿Tiene gas en cavidad pélvica? No se ve gas en cavidad pélvica, no se ve el recto que vaya a salir el gas, para nada. Entonces, este paciente llegó con datos de obstrucción intestinal, no le llega el gas allá abajo. Y una obstrucción que prácticamente es media, ¿sí? Entonces dijeron los cirujanos, vamos a darle chance a ver si el intestino saca aire. ¿Y para qué saque aire? Pues lo único que pudieron hacerle es meterle una sonda nasogástrica. Por la nariz le introdujeron un tubito, llegó al estómago, ¿sí? Y se empezó a salir el gas. Al otro día le volvieron a tomar la placa, pero dijeron ellos, ahora se la vamos a tomar de pie, para que nos diga la placa. Y si ven a nivel de 5, 4, 3, 2, a nivel de L2, del lado derecho, si le echan muchas ganas para ver, tiene un tubito. ¿Sí lo ven? Como un tubito que le saliera a la vértebra.
con un poquitito de aire. Esa es parte de la sonda. ¿Y qué le pasó a las pastillas? Pues ya se están deshaciendo, ¿no? Se ve un puntilleo de una pastilla que ya se deshizo y la otra pastilla todavía la tiene íntegra. ¿Qué otra cosa pasó? El gas, si ven, ya llegó al recto. Esa bolita que se ve a nivel arriba de la sínfisis del pubis es gas y sigue un caminito. Gas en el recto. ¿Tiene niveles? Todavía tiene niveles. Los cambios, es el mismo paciente, pero existen cambios aquí. Entre una placa de cúbito, que es la primera, y una placa de pie, que es la segunda. La placa de pie, vamos a analizar la de pie. Se ve la glándula hepática que descendió, se ve un poco de escoliosis, yo creo que no pusieron muy bien al muchachito, todavía le dolía el abdomen. ¿Qué le pasó a la cavidad pélvica? Se ve igual que la primera y es el mismo paciente, ¿eh? Pues no, Se alargó, se ve más achatada, asimétrica, ¿sí? ¿Qué le pasó a las crestas ilíacas? Se alargó una y una se ensanchó porque no lo acomodaron bien al paciente. Pues se ven alargadas así como que, ¿qué ondas? ¿Me pusieron mal? Y alguien diría, no, este ya es otro paciente. No es otro paciente, es el mismo paciente. Se ve la pastilla ahí metida, ¿no? Es el mismo paciente y ella se ve las diferencias entre una placa de cúbito supino, que es la primera placa, donde el gas se fue para el frente, y la segunda placa, que es de pie. Se ve aire en el estómago, donde hay dos puntilleos, se ve aire en el estómago y pasa una sondita que viene desde arriba. ¿Sí ven la sonda? Dice, no vemos nada. Un tubito que va descendiendo ahí entre dos puntitos blancos y sale hasta L2. 5, 4, 3, 2, L2. Es la sonda nasogástrica que tiene el paciente. Todavía tiene niveles hidroaéreos. A nivel de L2 hay un asa como si fuera una P y está cortada. Entonces sigue teniendo niveles hidroaéreos. A este paciente, como ya vimos que ya le descendió gas al recto, ya no lo vamos a operar. Vamos a esperar a que la sonda siga funcionando, le saque todo el gas, ¿sí? Y pueda funcionar el intestino. Eso se va a llevar otras 48 horas internado en el hospital. Pero yo lo que quería ver con estas placas, más que nada, es los cambios que existen entre una placa de cúbito y una placa de pie. Porque en el hospital lo que les van a decir ustedes, pongan las placas en el negatoscopio. ¿Qué placa es? No, pues... placa de abdomen, sí, de abdomen ya vi, pero ¿de qué es? ¿De plástico? No, es una placa en decúbito supino o una placa de pie. Eso es lo que pregunta el cirujano, el urgenciólogo, todos los días en el hospital. ¿De acuerdo? Ok. Para que no se les olvide esto, 2 placas, donde se ve el colon totalmente distendido. En la primera placa, si ustedes ven, hay una interfase. Primero se ve blanco, después se meten asas de intestino grueso con material de residuo, popó y gas del lado derecho. Y después sigue una línea radiotransparente hacia afuera, hacia el tejido celular subcutáneo. Esta línea radiotransparente, junto con los músculos, hacen las líneas properitoneales. Si se borran y desaparece esta zona más radiotransparente hacia afuera, significa que el paciente tiene un abdomen agudo, ¿sí? Eso es lo que significan las líneas properitoneales. Y no deben de estar borradas, ¿sí? Tenemos una placa
placa con una radio transparente. ¿Y la radiotransparencia qué nos las da? Lo negrito que es ¿El aire? el aire. Es gas, se ve redondito, ¿no? ¿Qué hay redondito a nivel de cavidad pélvica de entremesogástreo que sea redondito y que se llene de gas? La vejiga. La vejiga estaría cerca de la sínfisis del pubis. Y estamos muy alejados de la sínfisis del pubis. Incluso la placa ni alcanzó a ver la sínfisis del pubis. ¿Ya vieron? Y aparte tiene blanco alrededor. Eso es contraste que nosotros le metimos al paciente. Le metimos contraste por vía rectal y salieron unas cosas del lado izquierdo, unas saculaciones blanquitas alrededor del intestino. Estas saculaciones, o sea, salen a través del intestino como si fueran saquitos y se llenan de contraste. ¿No son divertículos? Nos encontramos un divertículo grande, divertículo exactamente. Un divertículo grande que nosotros hacemos estudios con doble contraste. Con doble contraste, ¿qué significa? Que les metemos medio de contraste y les metemos aire. Al nosotros meter aire, ¿qué pasa? Inflamos un divertículo. Y eso fue lo que pasó aquí. Se infló un divertículo y nosotros mismos podemos perforar un paciente con los estudios que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Placa de pie de cúbito, chicos. ¿De pie? De cúbito. De pie. ¿Se fue el aire para dónde? Para arriba, ¿no? Si el aire se va para arriba y tiene niveles, esas cortadas que tiene así, significa que es una placa de pie. El aire se fue para arriba y los líquidos se quedaron allá abajo, ¿de acuerdo? Y ven, es un niño, es un bebé, que todavía no se le ven qué músculos psoas porque todavía no tiene músculos, la verdad. Sí tiene músculos, pero no los tiene bien desarrollados. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a cortar algunas placas. Aquí vemos cómo un paciente no cupo en una placa y le tomaron 2 placas, ¿sí? ¿Y qué vemos? El hígado del lado derecho, que termina en triangulito hacia abajo, ¿sí? Y vemos asas de intestino grueso. La primera es una radiotransparente que está hacia arriba del lado derecho, en el hipocondrio del lado derecho, es el estómago. La segunda franja radiotransparente es el intestino grueso, ¿sí? Y la tercera franja, parte de intestino grueso que se desenrolló y ya no se ve más intestino. Pero vemos una cosa, ¿qué vemos? Una especie que parece una pesi, un asa que se distendió, que unieron sus 2 pliegues y tiene edema enterasa. Entonces lo que le pasó a esa asa fue que se rotó sobre su propio eje, se hizo un nudito. Y al hacerse un nudito, pues la comida ya no puede pasar, ¿no? Más que nada el material de residuo ya no puede pasar. Y además se rotó sobre ella misma y hace que, ¿qué? Pues que no llegue la circulación, que no llegue el oxígeno a ese pedazo de intestino. Le podemos causar una isquemia y una necrosis a ese paciente si no se opera rápido, ¿sí? Entonces, si no se opera rápido esa intestinal, la parte de morada la vamos a encontrar negra a lo mejor. Entonces, son pacientes que tienen un vólvulo del sigmoides y necesitamos operarlo urgentemente. ¿De acuerdo? Segunda placa. Y la segunda placa prácticamente no es ni tórax ni es abdomen. Es todo lo contrario. Vamos para ver si hay aire debajo del hemidiafragma. Y se ven los hemidiafragmas.
esa línea que está entre los dos últimos arcos costales, delgadita, ¿sí la ven? Del lado derecho, es el hemidiafragma del lado derecho. Y lo que está abajo del hemidiafragma del lado derecho es gas. Y después sigue una zona radiopaca, que ese es el hígado, ¿sí? Ese es el hígado y significa que el paciente tiene una perforación de una víscera hueca, se salió el gas y se acumuló abajo del hemidiafragma del lado derecho. ¿De acuerdo? Para tener esta placa necesito que el paciente esté de pie, ¿no? Entonces, fue una placa que tomamos de pie. Esa ya la vimos. Y estas son dos placas de dos pacientes totalmente diferentes. Primera placa. ¿Tiene líneas properitoneales? ¿Quién se la quiere aventar? Ay, dice yo no. Y nadie dice yo. Se vale equivocarse aquí, ¿eh? Donde no se tienen que equivocar. Yo en la otra placa que nos enseñó, donde puso el ejemplo de las líneas properitoneales, la verdad no alcancé a verla. Bueno, no sé ¿Cuáles son? Esas, o sea, haz de cuenta que la placa la vamos a ver, hay una línea que atraviesa la primera placa, más o menos a nivel del mesogastrio. Y en el borde del lado derecho hay una línea radio. ¿Sí la ves? ¿Una línea que, perdón? Radiotransparente. Ah, sí. ¿Sí la ves? Que va hacia qué? Hacia fosa ilíaca del lado derecho. ¿Sí? Eso está determinándote que el peritoneo, los músculos, ¿sí? Y el tejido graso. Cuando eso no aparece, significa que está inflamado todo este lado, ¿sí? Pero sin embargo, este paciente conserva las líneas properitoneales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí las ven? Incluso del otro lado se ven más gruesos, a lo mejor porque el paciente no está muy bien acomodado. Si ven, la pelvis está una pelvis para arriba, una ilíaca para arriba y otro ilíaco para abajo. ¿Qué más le ven a este paciente? Órale, ya se nos puso más blanca. ¿Se le ve un poco de aire en el ángulo cólico esplénico? Cólico esplénico. Aire en el ángulo, esas gototas grandotas, ¿no? De aire radiotransparente. En el ángulo hepático también tiene aire, del lado derecho, pero tiene mucho material de residuo. ¿De acuerdo? ¿Cómo les gusta la columna que se ve ahí? Tiene una escoliosis leve, ¿no? ¿O está mal acomodado? Tiene una leve escoliosis, sí. Y la cavidad pélvica. ¿Qué tiene la cavidad pélvica? No está bien acomodada, se ve un poco inclinada. Se ve un poco inclinada. ¿Y qué más hay? Asimétrica. Asimétrica. Además de que tenemos material no sé si sea de desecho, pero es material extraño. ¿De qué color es? Es radiopaco. Radiopaco. ¿Se parece al hueso? No. Ah, bueno, sí, un poco sí. Podrían ser calcificaciones. Densidad opaca. Sí. Abajo de eso, sí, y a un lado está menos radiopaco. Y termina como una bola, si ves abajo. Está un borde inferior bien delimitado. Luego como a 2 centímetros de las calcificaciones. Como si fuera una vejiga. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Esto es una cuestión, sí, de ovario del lado izquierdo, derecho. ¿Hacia dónde se fue la columna? El derecho. ¿Hacia la derecha? ¿Derecha? Izquierda. Hasta la izquierda. Izquierda se fue. Pues tiene una tumoración de ovario del lado izquierdo. ¿Están de acuerdo?
Y a esto se le va a llamar un teratoma de ovario izquierdo. Tiene calcio, tiene densidad grasa y tiene densidad como si fuera agua, que es la densidad grasa. Ese tumor puede tener hueso, puede tener pelos, puede tener sangre y puede tener grasa. De todo puede tener. Entonces, ¿qué? todo eso que se ve como la vejiga es Es la tumor. tumoración. Si fuera vejiga, eso que se ve como vejiga estaría hasta abajo, hasta la símfisis del pubis. Porque la vejiga está pegada a la símfisis del pubis, ¿de acuerdo? Sin Ajá. embargo, está más arriba. Y es vulva la está más tumoración. arriba. Esa es la tumoración. Ah, La ok, otra placa, ¿qué gracias. vemos en la otra placa? Vámonos con la columna. ¿Está alineada la columna? Sí, está alineada la columna, se ven los pedículos vertebrales, ¿sí? Pero aquí hay un hueco, ¿sí lo ven? Un hueco en L5, están separados los pedículos vertebrales, es que siento que traigo señalador. Sí se ve. Sí se ve el hueco, que no tiene cuerpo en el, ¿cómo se llama? Donde debería estar la puesta espinosa, no se cerró. Y todo lo que es el sacro tampoco se cerró, ¿sí? Se quedó abierto. Entonces este paciente cuando nació con un disrafismo, ¿sí? A lo mejor, si le preguntamos, nació con un meningocele, ¿sí? Esos son los hallazgos que tenemos que encontrar nosotros en las placas. ¿A poco no se ve? Se ve requete bien todo, ¿no? No muy bien, pero sí. Cuesta trabajo prácticamente educar al ojo, ¿eh? No es tan sencillo. Esas se las voy a platicar yo. Tenemos una placa de abdomen, ¿sí? En decúbito. El aire se fue para adelante. ¿Están de acuerdo? Tiene edema enterasa. ¿Por qué? Porque las austras se unieron una con otra, ¿sí? Van de un lado a otro. Por lo tanto, tiene edema enterasa. Y a nivel de cavidad pélvica se ve una radiotransparencia redondita, más que nada ovoidea, negrita. Significa que tiene gas, ¿no? Atrás del gas se ve el recto, ¿sí lo ven? Una zona radiotransparente que pasa a través de la sínfisis del pubis en forma de V. ¿Ya la vieron? Sí. Ese es el recto que se llenó de gas y esta la vejiga que también se llenó de gas. ¿Cómo se llenó la vejiga de gas? ¿Alguien sabe cómo se llenó la vejiga de gas? Y nos está ocasionando un abdomen agudo porque la vejiga no debe tener gas. Debe tener líquidos, orina. Este paciente es una paciente diabética que tuvo infección de vías urinarias y tuvo una infección de vejiga. Y tuvo un bicho que le produjo gas, de tal manera que la vejiga se llenó de gas y no de orina. Eso se le llama una cistitis de tipo enfisematoso y les da muy común a los diabéticos. ¿De acuerdo? Me voy a saltar algunas placas. ¿Qué ven? Se ve la radiopacidad del hígado, ¿sí? Sí. Y después se ve una zona como de pera invertida, abajito del hígado. Esa zona como pera invertida es la vesícula. Una vesícula que se calcificó totalmente en su pared. Tenga piedras, pero en esto estamos viendo que es una calcificada, nosotros le llamamos vesícula en porcelana. Ya es una paciente grande, puesto que tiene la columna, tiene unos cuernitos salidos a los lados, son osteofitos, cambios que ha tenido el paciente por la edad. ¿De acuerdo? Estas también se las voy a decir yo para que no digan que los estreso. Esta es una urografía excretora, un estudio que nosotros hacemos, donde vemos el riñón, el tamaño del riñón. Sí, del lado derecho está el riñón. Y el que se está pintando es el riñón. Y el que se ve una línea radiopaca, ese es el uréter que llega hasta la vejiga. ¿Sí? Del otro lado no tenemos riñón.
pero tenemos un cuerno, ¿sí lo ven? En el lado izquierdo. Sí. Sí, sí. Ese cuerno es una calcificación que obstruía y tapaba el riñón del lado izquierdo. Lo volvió una bolsa de orín y ya no tenía parénquima, ya no era un riñón funcional. Le quitaron el riñón, pero no pudieron quitarle la piedra, le dejaron la piedra. Imagínense qué piedrota tenía. Casi abarca 2 cuerpos vertebrales. Es mucho. Y la zona radiopaca que se ve aquí es la vejiga, ¿sí? Con medio de contraste. Ese también se los voy a decir yo para que no digan, ¿eh? Ven puro aire, ¿no? Abdomen lleno de aire. ¿Pero dónde está el aire? Está dentro del intestino, está fuera del intestino, ¿sí? ¿Tiene forma de intestino? Pues no, no tiene forma de intestino. De tal manera que, miren, zona radiotransparente, hígado que se centralizó, ¿sí? Vaso que centralizó, aire aquí a este nivel, aire por todos lados, y los intestinos se fueron para acá arriba al pulmón. Se entubó el paciente, se le puso una sonda nasogástrica, se entubó. ¿Dónde está el corazón? ¿Nació sin corazón? No, ¿verdad? Todo el corazón lo mandaron del lado derecho, en el pulmón del lado derecho. Esa zona radiopaca es el pulmón. Entonces llegamos a la conclusión que no tenía pulmón del lado izquierdo, nomás tenía el derecho y tampoco era funcional del lado derecho. ¿Se ve bien, no? Todo el gas tampoco no se ve bonito. Bueno, nosotros lo vemos bonito, pero el paciente no. ¿Y cómo interpretamos las placas? Ya les dije cómo interpretamos las placas. Había una personita, un tal Nemo, que estaba en Plaza Sésamo. Creo que a usted ya no les tocó Plaza Sésamo, ¿verdad? Sí, sí me tocó. Sí te tocó Plaza Sésamo. Bueno, ese muñequito pasaba cantando sobre unas puertas abatibles, de esas puertas de cantina que se abren así, tan, tan, tan. Y empezaba, alrededor, alrededor, alrededor. Pues lo primero que vamos a ver va a ser alrededor del paciente. ¿Está simétrico o está asimétrico? Entonces, alrededor, alrededor, se ve que está simétrico. Después se ponía por arriba de la puertita. ¿Arriba? Pues arriba también vamos a ver los hemidiafragmas que estén íntegros, que no tenga gas abajo de los hemidiafragmas, ¿sí? Y ya, ¿por qué cambia mi imagen, eh? ¿A ustedes también les cambia? No. 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 Así pues. Después de mirar arriba y ver los hemidiafragmas íntegros, se iba para abajo, abajo de la puertita, a ver si tenía algo, ¿sí? Y nosotros en este paciente encontramos algo, una zona radiotransparente, igual a los intestinos que tiene aquí adentro, ¿sí? Y está simétrico a este nivel, ¿sí lo ven? Del lado derecho está una gota radiotransparente. Abajo del agujero obturador. ¿Qué tiene que hacer gas abajo de la sínfisis del pubis? Nada tiene que hacer el gas. Y si ven los tejidos blandos, están aumentados de este lado, ¿sí? Entonces, este paciente tenía una hernia inguinal del lado derecho y que pasó un asa intestinal a ese lado. Entonces, ya tenía una hernia inguinal encarcerada. ¿De acuerdo? Después que veía abajo, decía alrededor, alrededor, arriba, abajo y a través, pasaba a través. Pues a través vemos la columna, vemos todos los vísceras macizas como el hígado, como el vaso y como los intestinos. ¿Y este paciente tiene edema enterasa, sí o no? Sí, una otra. Sí. Sí, tiene mucho edema enterasa. Por lo tanto, es un abdomen agudo y hay que operar al paciente. ¿Están de acuerdo? Este es un paciente para residente. Pero tiene edema enterasa. Fíjense todas las ausas intestinales que en la cavidad pélvica. Todas las ausas pasan de un lado. De edema enterasa. ¿Sí? Se las voy a platicar rápido. ¿Tiene escoliosis?
Sí. Tiene una escoliosis hacia el lado izquierdo. ¿Se ve el músculo psoas del lado derecho? Se ve el músculo psoas del lado derecho. El músculo psoas del lado izquierdo no se ve, sí se ve en su tercio inferior, pero en su tercio superior no vemos dónde termina, ¿sí? Y donde debería de estar el riñón del lado izquierdo se ve un puntilleo. Gas, como si fuera material de residuo. ¿Y dónde está el colon transverso y el ángulo esplénico? Están muy elevados. Significa que aquí debe de haber algo. Y este paciente lo que tenía era un absceso renal. Un absceso renal del lado izquierdo. La columna siempre te indica dónde está el problema, ¿sí? Y uno de los datos para ver retroperitoneo es que el psoas se te borre en el tercio superior. ¿De acuerdo? ¿Tiene edema enterasa o no tiene edema enterasa? ¿Quién me dice yo? Sí, sí tiene. Tiene edema enterasa. ¿Y qué tiene en la cavidad pélvica? Tiene una zona radiopaca, ¿no? Sí. Una zona radiopaca, ¿sí? El paciente lo que hizo, se metió un defecto. ¿Para qué? No sé. Se le distendieron las asas intestinales, hizo edema enterasa, ya llevaba 3, 4 días con eso y ya presentaba dolor el intestino de que pues no podía evacuar. ¿De acuerdo? Esos son datos de abdomen agudo por cuerpo extraño. Y en esta placa, ¿qué vemos? Es una placa de pie. ¿Por qué de pie? Cambiaron los ilíacos, ¿no? A pesar de que no vemos el hígado, cambiaron los ilíacos, cambió la cavidad pélvica, ¿sí? Y tiene hay algo que desplazó el colon transverso hacia arriba. ¿Qué tiene que hacer el colon transverso allá arriba? Si ven a través de L5, 4, 3, a nivel de L2, hay una sombra que atraviesa, una línea que atraviesa, la continúan, es una bola que sigue hacia la cresta ilíaca del lado izquierdo, radiopaca, ¿sí la logran ver? Y se va hasta toda la pelvis, toda la cavidad pelvis, y según qué densidad tiene, pues tiene una densidad agua. Esta paciente tenía un quiste de ovario gigante. Se ve bonito, ¿no? Las opacidades. Dice, pues yo veo puro blanco. Así hace uno cuando apenas va a educar el ojo. Esta es una placa que ya vimos, la del disrafismo. Y estas son dos placas que aparte de tener abdómenes agudos, pues tenemos tumores hepáticos que desplazan las vísceras huecas hacia el lado izquierdo, de acuerdo a donde esté el tumor, ¿de acuerdo? Tiene material de residuo, miren, así se ve el material de residuo puntilleo, blancos con negros. Los negros ya sabemos que es gas, ¿sí? En este caso, este paciente ya quiere hacer edema enterasa, está diciendo, oye, ya quítenme esa bola, ¿sí? ¿Qué ven? Parecen calcificaciones. Calcificaciones. ¿De qué lado? Izquierdo. 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 La sombra renal, ¿no? Se debe hacer el riñón. ¿No son litos, doctora? Son cálculos coraliformes, así les llamamos nosotros. Cálculos coraliformes del riñón del lado izquierdo. Fíjense cómo se rotó la columna. La pues espinosa se hizo para el lado izquierdo. Y eso es importante. ¿Dónde está la columna? Y en una placa podemos ver hígado, como está aquí, estómago, páncreas. Si tengo una pancreatitis, ¿qué le voy a buscar? Pues datos de pancreatitis en una placa. ¿Cuáles son los datos de pancreatitis en una placa aparte del edema enterasa? Que el espacio gastrocólico esté aumentado,
de distancia entre el estómago y el colon. Y si ven aquí el espacio gastrocólico, que es entre el estómago y el colon, está chiquito, ¿no? Pues ahí en una pancreatitis se vuelve grandote porque el páncreas empieza a inflamar, ¿sí? Vamos a ver los riñones, sí, vamos a ver los riñones, vamos a ver el estómago, si tiene o no tiene agua, ¿sí? Intestino grueso, intestino delgado y recto. Eso es lo que valoramos nosotros en una placa normal. ¿Dudas hasta acá? ¿No tiene ninguna duda? Ninguna. Bueno, a pesar de que no tuvimos marcador, creo que la hicimos, más o menos. Tenemos una tarea. ¿Cómo vamos a calificar primero? Todos ustedes ya saben que hacemos 2 exámenes. Uno terminando el módulo de abdomen, hacemos un examen, y el otro lo hacemos terminando el módulo de columna y cráneo. ¿Sí? Esos 2 exámenes son los 2 que vamos a calificar. Vamos a dejar tarea, 4 tareas. Cada tarea vale 1/4 de punto, de tal manera que si hacen las 4 tareas tienen un punto, que si sacan 5 ya tendrían un 6. Si sacan un 4, pues suben a 5, ¿verdad? Entonces hay que estudiar, definitivamente sí hay que estudiar, ¿sí? Aprenderse el abdomen es un poco, no difícil, pero hay que estudiar. Hay que estudiar para dónde se van los líquidos, ¿sí? ¿Cuál es el retroperitoneo? ¿Cuál es la cavidad abdominal? Al menos vean dónde están los espacios, dónde está la foseta renal, dónde están las correderas parietocólicas y dónde están las cavidades pélvicas, los procesos pélvicos, ¿de acuerdo? ¿Cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo, no es tan sencillo. De tarea tienen hacer 2 dibujos. ¿De qué? De 2 placas de abdomen, una de pie y una de cúbito. Y lo que más quiero es saber cuál es la diferencia entre una y la otra para poder a un paciente normal verle la placa de pie. ¿Sí? Que no, si no tiene abdomen agudo y no tiene niveles hidroaéreos en el intestino, lo que nos va a ayudar pues van a ser los niveles hidroaéreos del estómago, el hígado descendido, el colon, ¿sí? Las crestas que ya mencionamos, ¿sí? Y todo lo que ya les platiqué. ¿De acuerdo? Y eso es todo por el día de hoy, chicos. Estudien. Estudien. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El lunes. Las tareas. ¿Cuándo se entregan las tareas? Tampoco son tareas para todo el semestre, ¿eh? Las tareas, yo creo que Vivero, Xochitl. Sí, doctora. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que se cortó. Se cortó. Que vamos a hacer tareas. 4 tareas es un punto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y las tareas, yo creo que se las van a mandar a Xochitl. Y Xochitl me las va a mandar a mi correo. Haces una carpeta de puras tareas, me las mandas a mi correo para que las pueda ver bien y ya vea qué es lo que pasa con las tareas, ¿de acuerdo? La tarea se entregan los sábados, todas las tareas. A ustedes ya tienen más poco tiempo, pero un día más, un día menos es igual. Entonces el sábado me mandan el correo con las tareas, ¿de acuerdo? La próxima clase vamos a tratar de amacizar más esto, ¿sí? Y empezamos a ver serie esófago-gastroduodenal. ¿Qué es una serie esófago-gastroduodenal? ¿Sí? Mañana les mando la carta operativa, que hoy se las iba a mandar, pero no se las pude mandar. La carta operativa se las mando y la tarea se la entregan a su compañera y ella ya que me mande la carpeta con sus nombres de cada tarea. Así vamos a estar trabajando y mientras yo busco si me puedo meter a Zoom para tener ¿un qué? Un indicador, un señalador, ¿de acuerdo? O que me enseñen a sacar el señalador de acá. O a ver qué pasa, ¿sale? Sí, doctora. Pórtense bien, estudien, que no les queda otra cosa más que estar encerrados y estudiar para no tener malos pensamientos. Nos vemos. Sí, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Bye. Gracias, doctora.
¿Qué? ¿Qué libro usted recomienda? ¿Qué libro recomendamos? Mira, el Pedrosa que dice Radiología Clínica trae un capítulo de anatomía, ¿sí? Que a ustedes les interesa más ahorita la anatomía que otra cosa. Entonces, échense el capítulo de anatomía del Pedrosa del abdomen y con eso tienen para sacarla y para librar las placas, ¿sí? Ok. No tanto ver mucha patología, porque pues sí te voy a poner algunas patologías, pero vamos a poner las patologías más gruesas, ¿sí? Porque ustedes todavía están chicos. Espérense a que lleguen al 5º, al 8º semestre. Les vamos a dar. Así que aprendan. Pórtense bien, chicos. ¿Alguna otra duda? No, ¿verdad? Bueno, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la madrugada. ¿No les da pena? Poquita, Bueno, un poquito. poquita. Bueno, nos vemos.